Vamos a... Ok, quedamos en que íbamos a hablar hoy del ciclo económico, y bueno, y el efecto en los mercados financieros, ¿no? Ese efecto ocurre a través del riesgo de liquidez, ¿no? Ok, que ya lo vamos a comentar, ¿no? Este, eh, Primero, bueno, tenemos aquí el gráfico del PIB norteamericano, ¿ok? El Fed tiene por costumbre marcar en color gris las recesiones, ¿no? Entonces, por aquí pueden ver cuáles son las recesiones que han ocurrido desde los años 50 más o menos hasta la última, que es el efecto del COVID, eh, este, esta muesca que está aquí, que es el efecto de lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, bueno, hay muchas teorías que tratan de explicar el comportamiento cíclico de la economía, ¿no? ¿Okay? Este, lo primero es ver cómo se divide, ¿no? Cómo son las etapas, ¿no? Y para mí, así es como son las etapas, ¿ok? Y si hacemos el gráfico que normalmente se usa en macro para explicar el ciclo, ¿ok? Que es una exageración si vuelven a ver el gráfico del PIB norteamericano, o sea que no es que regresa al mismo sitio, sino que este, eh, hay hay una ralentización de la economía en un determinado momento. Entonces, bueno, el primer punto es el fondo de recesión, ¿no? Que es donde las variables llegan al piso, ¿okay? Desde ahí hasta más o menos la mitad del periodo de crecimiento lo podríamos llamar recuperación, ¿no? ¿Okay? A partir de ese punto de inflexión hasta el siguiente punto de inflexión lo llamaríamos auge, ¿no? Y bueno, el punto de inflexión es el que se llama crisis, ¿no? Hay gente que acostumbra de llamar a esto crisis, ¿ok? El punto de inflexión es la crisis, ¿ok? Y, y bueno, y se le llama así porque, bueno, porque ahí es donde normalmente ocurren los cracks bursátiles y las crisis bancarias, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ahí ustedes pueden anticipar que una crisis bancaria no debería ocurrir aquí ni tampoco aquí, ¿ok? Tampoco un crack, ¿no? Eso ocurre aquí, ¿ok? Y bueno, y eso tiene una razón, que es el mismo riesgo de liquidez del cual estábamos hablando, ¿no? Qué bueno que se suma con el riesgo de solvencia, ¿ok? Entonces, bueno, después vienen las etapas de, de la caída, y entonces ahí estaría la recesión, que más o menos sería hasta el primer punto de inflexión, y bueno, la depresión, que terminaría en el fondo de recesión, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, y lo que normalmente se dice es que cuando hay crecimiento eh, este, debería haber un crecimiento del Producto Interno Bruto, una disminución de, del nivel de desempleo, ¿okay? O un aumento del empleo, y a la vez un aumento de los precios, ¿no? ¿Okay? Los precios en general deberían subir, ¿no? Y en la recesión ocurre lo contrario, cuando el PIB se contrae, ¿okay? Aumenta el desempleo y los precios comienzan a caer, ¿okay? Entonces, esa es una explicación que probablemente al venezolano corriente le suena extraño, porque el venezolano corriente está acostumbrado a que hay inflación tanto en el crecimiento como en la recesión, y eso no necesariamente es cierto, ¿no? ¿Okay? Lo que pasa es que, claro, uno tiene la desdicha de que uno observa el comportamiento de los precios nominales y no en forma relativa. Entonces uno no se da cuenta de que en este momento, incluso en países con poco desarrollo, ¿okay? Que es el caso de Venezuela, también se caen los precios, ¿no? ¿Okay?
Entonces, bueno, esas son las etapas, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿cómo se estudia esto, no? O sea, lo primero que hay que eh, destacar es que antes de Marx y Engels, nadie se preocupó mucho por el comportamiento cíclico. El comportamiento cíclico existía, incluso había algunos comentarios al respecto, pero no había una preocupación sistemática por estudiar el ciclo. Entonces, los primeros estudios los realizan efectivamente Marx y Engels, y de hecho, la palabra crack que yo utilicé para hablar de la caída de la bolsa, esa palabra la inventó Engels. ¿Okay? Que, por ahí nos damos cuenta de que fueron los primeros que estudiaron esto, ¿no? Y bueno, y ellos afirman que el ciclo es una condición natural de la economía capitalista, ¿no? O sea, que antes del capitalismo no existía ciclo y que el capitalismo es inherente a la economía capitalista, ¿no? Bueno, y de hecho, los estudios de ellos dos dicen que el primer ciclo ocurre en 1825, ¿no? Que ya es, es un poco después de la primera revolución industrial y por tanto, bueno, desde ahí en adelante hay manifestaciones cíclicas, ¿okay? Que demuestran que el ciclo es un fenómeno de la economía capitalista, ¿no? Según Marx y Engels. ¿Okay? Pero ellos olvidan una cosa muy particular, ¿no? Que el ciclo ocurrió en varios momentos en la historia, incluso antes de 1825, ¿no? De hecho, en el 305, cuando todavía existía el Imperio Romano, ahí hubo un fenómeno de crisis y recesión, incluso posiblemente hubo antes de eso una inflación muy fuerte, porque de hecho Diocleciano en el 305 hizo el primer decreto de fijación de precios. ¿Okay? Y bueno, y por supuesto ese decreto fue incumplido, ¿okay? Y además de haber sido incumplido, marcó el inicio para mí de la Edad Media, ¿no? La mayor parte de los libros de historia dicen que la Edad Media comienza con la caída de Roma en el 475. Yo creo que la recesión en el mundo occidental, que se extiende hasta más o menos el año 1000, ¿okay? Es una, ¿cómo se llama? Es la Edad Media o la Alta Edad Media, ¿no? ¿Okay? Luego, cuando los cruzados comienzan a hacer sus batallas, sus intentos de reconquistar eh, la, la ciudad de Jerusalén, entonces eso abre la oportunidad del comercio internacional en la Edad Media, y eso es, creo, lo que marca el inicio del, de la Baja Edad Media, ¿okay? Que más o menos es por ahí por el año 1000, ¿no? Y más o menos también por el año 1000 ocurrió una recesión, ¿no? ¿Okay? Y lo cual indica que efectivamente también ahí ocurrió algo, ¿no? Después en el 1300, efecto de la pandemia de aquel entonces, que era la peste negra, también ocurrió una recesión, ¿no? Porque se cayó la población de una manera monstruosa y bueno, las economías europeas tuvieron que reacomodarse, ¿no? ¿Okay? Y bueno, en 1639 también hubo una crisis, la famosa crisis de los tulipanes en Holanda, que además contagió a buena parte de los países de Europa. Y bueno, y después en el año 1720 en Francia ocurrió otra crisis más, ¿okay? Que se conoce con el nombre de la crisis del Mississippi, ¿okay? Que es muy famosa, ¿no? Y todas esas son previas al desarrollo capitalista, ¿no? Porque el desarrollo capitalista supuestamente comienza en 1780 aproximadamente, ¿no? Es más, de hecho ahí no había capitalismo. Entonces creo que
la expresión que el ciclo es una condición de la economía capitalista es exagerada si uno cree que el capitalismo comienza en el siglo XVIII. Este, no, este, según Marx, no comienza sino exactamente a finales del siglo XVIII. Entonces creo que la propuesta es exagerada, ¿no? ¿Okay? Después hubo el intento de buscarle un comportamiento cíclico relacionado al tiempo. ¿Okay? Y esos estudios también fueron hechos por marxistas, ¿no? El primero temporalmente es el de Kondratiev, ¿okay? El primero, y además el de largo plazo, ¿no? ¿Okay? Kondratiev, y aquí hay que aclarar que en la época en la que se hicieron estos tres estudios no había agregados macroeconómicos, ¿no? ¿Okay? Por lo cual no había manera de medir el Producto Interno Bruto y ver cómo se comportaba esa variable. Entonces, bueno, lo que hizo Kondratiev, que Kondratiev era un economista, ¿okay? Menchevique, ¿okay? O sea que él participó en la primera revolución rusa, ¿okay? Y fue de los que ganaron la primera revolución rusa. Entonces, bueno, Kondratiev, después de que ocurre la segunda revolución y Lenin toma el poder y los bolcheviques desplazan a los mencheviques, entonces Kondratiev se va a trabajar en la Universidad de Moscú, ¿okay? Y ahí hace un estudio del comportamiento de la producción agrícola rusa, ¿no? Había estadísticas bastante buenas de la producción agrícola en Rusia desde la época del zar Iván. Y entonces, bueno, él hizo un estudio que utilizaba esa data, ¿okay? Y determinó que había un ciclo que temporalmente duraba entre 50 y 60 años, ¿no? Y que estaba asociado a la producción agrícola, ¿okay? Eso puede ser cierto, ¿no? ¿Okay? Yo no niego que la validez del estudio de Kondratiev, pero eso no es el ciclo económico, pues. O sea, esa es la producción agrícola, ¿okay? Y la producción agrícola tiene su comportamiento cíclico, ¿no? Y de hecho, si nos pusiéramos a hablar de eso, bueno, entonces ya lo del 305, lo del 1000 y lo del 1300 y las otras fechas, todavía quedan superadas por el comportamiento de la economía agrícola, ¿no? De hecho, eh, este, en, en el Génesis se comenta que José, el hijo de, de Jacob, ¿okay? Fue vendido a unos mercaderes en el desierto y después José fue vendido como esclavo en Egipto, ¿no? Y entonces, supuestamente el faraón tuvo dos sueños que eran muy escalofriantes y entonces él convocó a todos los sabios y ninguno pues, lograba descifrar el, el sueño, ¿okay? Y bueno, este muchacho José que estaba preso, ¿okay? por, por uno de los avatares del destino, entonces terminó siendo el que interpretó esos sueños, ¿no? O sea, se corrió la voz de que este hombre en la cárcel tenía la habilidad de interpretar sueños. Y bueno, y él nos dice la Biblia que hubo el sueño, lo que significaba era que habían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Okay? Eso, bueno, está ganado a la idea de que de verdad el tiempo tiene algo que ver con esto, ¿no? Pero lo cierto es que, la producción agrícola tiene sus propios ciclos, ¿ok? Porque la tierra se cansa y produce menos en determinados años, entonces eso, aunque no sea ciclo económico, termina afectando a la sociedad que vive de la agricultura, ¿no? ¿Okay? Y de hecho en Egipto y en Mesopotamia
había la costumbre de asesinar al rey, en el cual ocurría este evento, porque se decía que en realidad era un quiebre de la relación entre el dios y el rey, ¿no? Entonces, que la única manera de solucionarlo era eliminando al rey y buscándose otro rey, ¿no? Y esa es la razón por la cual el relato de la Biblia tiene algún sentido, ¿no? ¿Okay? Porque el rey debió haber estado muy preocupado, ¿okay? Si el efecto era una caída en la producción agrícola, porque eso podría significar el que lo liquidaran y que comenzara, en el caso de Egipto, una nueva dinastía en Egipto. Entonces, bueno, pero el estudio de Kondratiev lo que estudia es eso, pues lo que estudia es el ciclo que, que tiene la Tierra, ¿okay? Eso es lo que estudia el estudio de Kondratiev, ¿okay? Eh, en tiempo, ¿okay? Primero se hizo el estudio de Kitchin y luego se hizo el estudio de Juglar, ¿no? Lo que pasa es que se dicen siempre en este orden porque se supone que hay una disminución del tiempo, ¿no? De hecho, el de Kondratiev habla de 50 a 60 años, el de Juglar habla de 8 años y medio aproximadamente, y el de Kitchin habla de un promedio de 40 meses, ¿okay? ¿Qué fue lo que estudió Juglar, ¿no? Juglar es un economista francés, ¿okay? Que a finales del siglo XIX se puso a estudiar la actividad del comercio en París, ¿okay? Desde la época de la Revolución Francesa hasta los finales del siglo XIX, ¿no? Y entonces encontró que las ventas de los comercios en, eh, en París mostraba un comportamiento cíclico equivalente a más o menos un promedio de 8 años y medio. ¿Okay? Y bueno, y el último estudio lo hizo Kitchin, ¿okay? Que lo hizo en Inglaterra y tomó los datos de la Bolsa de Valores de Londres, ¿no? O sea, tomó los datos de la Bolsa de Valores desde que la Bolsa de Valores existía en 1600, no, 1780, si mal no recuerdo, es la fundación de la Bolsa de Londres. Entonces, bueno, él estudió y descubrió que había un ciclo ahí en la Bolsa de Londres, que obviamente es el ciclo bursátil, ¿okay? Y aquí hay que añadir una cosa adicional que ya la vamos a comentar, ¿no? Que más o menos es de 40 meses, ¿no? Yo creo que lo que estudió Kitchin, yo nunca he visto el estudio de Kitchin, creo que lo que él estudió fue el volumen negociado, ¿okay? Porque la Bolsa de Londres era una bolsa de bonos, ¿okay? Es más, de hecho, muchas veces se dice que Ricardo era corredor de bolsa, ¿ok? Y la gente se imagina a Ricardo comprando y vendiendo acciones, ¿no? No, Ricardo era vendedor de bonos, ¿ok? Y fundamentalmente de bonos del gobierno, ¿no? Que era lo que más se negociaba en la Bolsa de Londres. Y bueno, incluso Ricardo fue especialista en la estructuración de esos bonos y la colocación, ¿no? Se tenía la habilidad de conseguir los clientes para comprar los bonos y lo hacía de una manera bastante eficiente, ¿no? Sin embargo, bueno, después al final de la vida de Ricardo, un poco por cansancio él dejó este negocio, ¿okay? Y un poco también por la competencia, ¿no? O sea, entraron operadores más grandes, ¿okay? Y ese es el caso de, este banquero Rothschild, ¿okay? Que lo desplazaron. Entonces, él al final de la vida él abandona ese tipo de negocios, ¿no? Pero bueno, yo creo que estudia Kitchin es el volumen negociado en bolsa. Los tres eran marxistas, ¿no? O sea, que los tres más o menos tienen las mismas ideas de Marx, ¿okay? Lo único es que trataron de involucrar el tiempo en la variable, en el estudio del comportamiento del ciclo, ¿no? Y en general, casi siempre estos pensadores, tanto los marxistas como Kondratiev, Juglar y Kitchin, y mucha gente tiene la costumbre de hablar de una condición de subconsumo, ¿no? O sea, de que cuando se da la recesión se cae el consumo, ¿no? Eso, esa era la teoría original de Foster y Kitchin, que son dos economistas norteamericanos
que a principios del siglo XX exponían esta teoría, ¿no? Que lo que ocurría en la recesión era que el consumo se caía. ¿Okay? Eso era lo que ellos decían, ¿no? ¿Okay? Bueno, más o menos la teoría del ciclo marxista es uno de los elementos fundamentales de la teoría marxista. De hecho, es el fundamento de la tercera ley eh, que Marx expone, la tercera ley de la dialéctica materialista. ¿Okay? Recordemos un poco eso. Él dice que existen tres leyes, ¿no? La primera es la ley de la acumulación y concentración del capital, en la cual él dice que el capital tiene una tendencia a acumularse y concentrarse. ¿Okay? Que la segunda ley es que existe la tendencia por parte del capitalista a pagarle al proletario el salario de subsistencia, ¿no? ¿Okay? Y la tercera ley es que la economía capitalista tiene una tendencia a generar comportamientos cíclicos, ¿no? Esas son las tres leyes que determinan el comportamiento, ¿cómo se llama?, de la dialéctica materialista. Y bueno, la una explica la otra, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo mejor sería empezar por la segunda, ¿no? O sea, lo mejor sería decir que, que el empresario tiene la mala costumbre de pagarle el salario de subsistencia al proletario. El proletario, por tanto, no tiene capacidad de consumo. ¿Sí? Y además de eso, bueno, hay que entender que en la visión marxista el empresario es una suerte de estúpido, ¿okay? Que actúa irracionalmente y tiene una tendencia a acumular y concentrar capital así no lo necesite, ¿no? ¿Okay? Esa es la propuesta de la primera ley. ¿Okay? Y bueno, y eso se termina de explicar o de, ¿cómo se llama? O de colapsar con la tercera ley, ¿okay? Porque él dice que hay un comportamiento cíclico en la economía, ¿okay? Que bueno, que por supuesto hace que primero la economía crezca, ¿okay? Entonces en ese periodo el capitalista obtiene beneficio por la vía de la plusvalía, y esa también es la razón por la cual él, él paga el salario de subsistencia para no pagar todo el precio al trabajador, que eso es lo que propondría Marx. ¿Okay? Y luego eso permite la acumulación y la concentración del capital para el capitalista, porque cuando ocurre el fenómeno de la crisis y la posterior recesión, entonces el economista, el capitalista que no fue previsivo, ¿okay? Quiebra. ¿Okay? Y ese capitalista que no fue previsivo pasa a formar parte del ejército industrial de reserva, o sea, aumenta el número de los desempleados, que permite que el empresario siga pagando el salario de subsistencia. Entonces, bueno, y además aquí hay que tener también en consideración otro punto, que para Marx el empresario no es el que existe en la realidad, sino que el empresario, además de tener esa condición de tonto que acumula y concentra capital que no necesita, ¿okay? Necesita tener un capital inicial. O sea, el capitalista no obtiene el capital en el proceso productivo, ni obtiene el capital en, ¿cómo se llama?, por la vía del crédito, sino que el capitalista es un rico natural. ¿Okay? Esa es la visión marxista del, del empresario, que es una visión que está absolutamente equivocada. ¿Okay? Entonces, eh, como el empresario acaba de perder el capital porque se arruinó, ¿okay? Entonces, bueno, él sale de la esfera ¿cómo se llama?, de los capitalistas, y pasa a ser un proletario más. ¿Okay? Que ese es uno de los defectos de la teoría marxista. Lo que pasa es que eso eh, poca gente lo resalta, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, por supuesto el capitalista sobreviviente se queda con el capital del capitalista arruinado, ¿okay? Y eso es lo que hace que exista una tendencia natural al monopolio, ¿no? Según Marx. Lo que pasa es que, bueno, miren, desde que Marx escribe esto junto con Engels, ¿okay?
por ahí por 1850, ¿okay? Lo que ha ocurrido es lo contrario a lo que ellos dicen. O sea, el primero que el empresario ha tenido la tendencia a mejorar los salarios de los trabajadores, ¿okay? Los historiadores le asignan ¿cómo se llama? Esa cualidad más bien a los sindicatos, pero es el empresario el que lo ha hecho. ¿Okay? Y bueno, y de hecho, en los países desarrollados, los proletarios no ganan el salario de subsistencia, ¿no? ¿Okay? Y no es por miedo a la teoría marxista, ¿okay? Sino es porque el empresario se ha dado cuenta de que él debe remunerar al trabajador de manera tal de que el trabajador tenga holgura, ¿no? ¿Okay? Y por eso hay capacidad de ahorro en los países desarrollados. ¿Okay? La otra es que el capitalista no tiene ninguna tendencia a la acumulación y la concentración del capital. ¿Okay? Por eso es que no hay tendencia a los monopolios. ¿Okay? Más bien todo lo contrario. Hay una tendencia a la multiplicidad de empresas y a la multiplicidad del capital, ¿no? que no previó Marx. ¿Okay? Y bueno, por eso es que por lo que la teoría falla, ¿no? ¿Okay? La otra razón por la cual la teoría falla es la razón que von Baber le criticó en su momento, ¿okay? Que nunca ha sido respondida, ¿okay? Y de hecho, lo que hizo Piketty en su reedición del marxismo es eliminar la plusvalía para que la plusvalía no apareciera, ¿no? El Piketty no habla de plusvalía. ¿Okay? Primero, eso es lo que hace que mucha gente crea que la visión de Piketty no es marxista. ¿Okay? Piketty no habla de plusvalía porque el hueco está ahí, ¿no? Pues si usted considera que el precio es la suma del capital variable, que es el salario, y la plusvalía, ¿okay? Entonces existe una tasa de explotación que es la plusvalía entre el capital variable, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y además de eso, eh, el- el- según Marx, la tasa de rentabilidad tendría que calcularse dividiendo la tasa de la plusvalía entre el capital fijo y el capital variable, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde sale esto del capital fijo si el capital fijo no determina el costo? ¿Okay? Entonces, ¿cómo tú mides la rentabilidad usando el capital fijo y no usas el capital fijo para explicar la formación del precio? Pues? Entonces, bueno, ahí está el gran hueco matemático de la teoría de Marx, ¿okay? Que fue por donde se metió von Baber y escribió su crítica que ningún marxista ha podido refutar, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, esa más o menos es la explicación. La explicación estaba aquí en la otra lámina. La otra teoría que normalmente se expone es la teoría de Schumpeter, ¿no? ¿Okay? Joseph Alois Schumpeter era un economista austríaco, ¿okay? Austríaco porque nació en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Fue alumno de von Baber, el que comentamos antes que criticó la teoría marxista. ¿Okay? Inicialmente, los primeros austríacos, es decir, Menger, ¿okay? Que ya no daba clase, ¿okay? Von Baber, que fue el profesor de Schumpeter, y Friedrich von Bissa, que también fue profesor de Schumpeter, lo consideraban austríaco, ¿no? Y de hecho, el primer libro de él no es la teoría del desenvolvimiento económico, ¿no? El primer libro de él es un libro que no se consigue, ¿okay? Que se llama La metodología de la economía. ¿Okay? Más o menos lo escribió en 1909. ¿No? Ese libro es eminentemente austríaco, ¿no? Está muy influido por las ideas de Menger y de von Baber, que la teoría del desenvolvimiento tiene detalles austríacos, pero ahí Schumpeter empieza a dar un giro, ¿no? Schumpeter, en realidad, poco a poco se fue volviendo historicista, ¿no? O sea, se pasó al lado contrario de la escuela austríaca, ¿no? Al lado de los enemigos de la escuela austríaca. Entonces, en la teoría del desenvolvimiento económico, él plantea por primera vez su teoría del ciclo, que después va a ser desarrollada en un libro que se llama El ciclo de los negocios. ¿Okay? Y en otro libro que también se llama Socialismo, Democracia y Capitalismo. ¿Okay?
Socialismo, Capitalismo y Democracia, ese es el nombre del libro, que es muy famoso, ¿no? ¿Okay? Pero ya cuando él escribe la teoría del ciclo y cuando él escribe el Capitalismo, Socialismo y Democracia, él es más historicista que austríaco, ¿no? Entonces, él ahí habla de la teoría de la destrucción creativa, ¿no? Y la palabra destrucción creativa, ¿okay?, proviene de Sombart, que es un historicista, ¿okay? Y además de eso, la concepción que Schumpeter tiene del empresario es es una concepción sombartiana, ¿no? O sea, es la misma concepción de Sombart, que es el último de los historicistas, ¿no? El último previo a Schumpeter, ¿okay? De hecho, ahí hay una historia que, que, que yo la entiendo más o menos de esta manera, ¿no? O sea, Schumpeter fue un hombre muy movido, ¿no? ¿Okay? Él se gradúa de economista, ¿okay?, obtiene el título de doctor en economía en la Universidad de Viena, inmediatamente se va a Inglaterra a hacer un posgrado, pero en Inglaterra parece que él se dispersa, ¿no? Y entonces empieza, hay algunos historiadores que cuentan que el tipo andaba más en los bares de Inglaterra y en los burdeles de Inglaterra que en las universidades, ¿sí? Entonces, bueno, ahí él conoce a quien va a ser su primera esposa y más o menos en serio, ¿no? La señora es 8 años mayor que él, es una señora que tiene mucho dinero, ¿sí? Y bueno, y él se casa con ella y comienza a trabajar como abogado, ¿okay? Se va para ¿cómo se llama?, para el Cairo, y trabaja ahí como abogado, ¿no? Como el trabajo de abogado se lo pagaba muy bien, pero él no trabajaba mucho porque no tenía mucho trabajo. Entonces ahí es donde él escribe el primer libro que se llama Teoría ¿cómo se llama? La metodología de la economía. Entonces, bueno, ese libro es muy bien recibido por los austríacos lo bendicen y lo consideran austríaco, ¿sí? Entonces, bueno, él de ahí pasa para los Estados Unidos, ¿ok?, y da clases un rato en Harvard, por eso es que lo conocen en Harvard, ¿ok? Y bueno, él se desata la Primera Guerra Mundial y entonces decide regresar a Viena, ¿ok? Y la esposa, que es británica, y los ingleses están peleados en este momento con los austríacos, porque la Primera Guerra Mundial, los ingleses estaban por un lado y el Imperio Austrohúngaro por el otro con Alemania. Entonces, bueno, la mujer decide que ella no va a ir para Viena, porque Viena es la casa del enemigo, ¿no? Entonces ella se va para Londres y él se queda, y él se va para Viena, ¿no? Entonces ahí el matrimonio se rompe, ¿no? Y bueno, él no está claro si se divorcia o no, ¿ok? Eh, Él hace la primera predicción ahí, él dice que los alemanes van a ganar la guerra y que se van a tragar todo, ¿ok? La primera predicción fracasa, ¿ok? Y bueno, entonces eh, eh, él al final se alía con los alemanes, con los socialistas alemanes, dejando fríos a todos los austríacos, ¿no? El tipo firma todos los convenios con los socialistas, de hecho forma parte del, de lo que en Viena va a ser muy parecido a la República de Weimar. Se convierte en un socialdemócrata, ¿okay? Pasa a ser ministro de Economía del gobierno socialdemócrata austríaco. Y bueno, y cuando están a punto de comenzar la hiperinflación, a él lo botan del ministerio, ¿okay? Entonces se consigue otro trabajo como gerente de banco, como presidente de banco, y el banco que él maneja quiebra en la hiperinflación, ¿okay? Entonces, bueno, ahí él decide volver otra vez al mundo académico, ¿okay? Ya había escrito en la teoría del desenvolvimiento económico, decide volver al mundo académico y entonces se va a Alemania con la intención de conseguir el puesto de profesor que tenía Sombart en la Universidad de Berlín, ¿okay? Ahí él compite, le gana el cargo otro economista, ¿okay? No recuerdo en este momento, ¿okay? Y ahí es cuando él se da cuenta de que él no es bien visto, pues, ¿okay?
que a él los nazis, que son los que están en este momento tratando de tomar el poder, no lo quieren ver ni en pintura, pues. Entonces él se preocupa mucho y se va para los Estados Unidos. Y ahí es donde termina la vida de Schumpeter. Bueno, no termina, ¿no? O sea, estamos en 1931, ¿ok? Schumpeter va a morir en 1950, ¿ok? Pero esa es la razón por la cual él vuelve a Harvard y se queda con el puesto de Taussig, que acababa de fallecer, ¿ok? Entonces él, y bueno, iba a ser el profesor incluso de muchos economistas keynesianos, ¿ok? Va a ser el tutor, el personaje bien curioso, Schumpeter, ¿ok? Era economista, ¿ok? No como Keynes, que no era economista, ¿ok? Por eso es que yo siempre cuando hablo de Schumpeter lanzo una maldición, ¿no? Y digo que tarde o temprano los economistas van a abandonar a Keynes y van a adoptar a Schumpeter, ¿ok? Van a tener un poquito más de fundamentación económica, porque Schumpeter lo es, ¿ok? Pero no van a estar claros porque Schumpeter está equivocado, ¿ok? Entonces, bueno, la concepción de Schumpeter es historicista, ¿ok? Esto se va a cortar. Yo voy a cerrar esta y voy a abrir la otra y bueno, y ahí